Fue el periodista que nunca dejó de hacer preguntas, incluso cuando las respuestas tenían un costo. Desde las calles rudas de Tepito hasta los pasillos más altos del poder mediático en México, Ricardo Rocha vivió una vida llena de verdades punzantes, entrevistas inolvidables y batallas polémicas. Enfrentó a presidentes, se enfrentó a gigantes como Jacobo Zabludovsky y el tigre Emilio Azcárraga. Incluso se atrevió a desenmascarar a El Santo, en vivo y en cadena nacional. Pero detrás de esa voz legendaria y presencia imponente, había un hombre que ignoró las advertencias finales de su propio cuerpo, y pagó el precio más alto. En sus últimos días, los médicos le pidieron que descansara, pero Rocha, eterno adicto al trabajo, volvió directo al micrófono. Pocos días después, sería encontrado sin vida en su cama, su corazón detenido, sus órganos fallando y su voz silenciada. ¿Qué fue realmente lo que llevó a su muerte repentina a los 76 años? ¿Por qué demandó a Sofía Niño de Rivera, Aristegui y CNN? ¿Y qué lo convirtió en uno de los periodistas más temidos y respetados de su generación? Esta es la historia no contada y trágica de Ricardo Rocha. Ricardo Rocha Reinaga nació el 27 de marzo de 1947 en la Ciudad de México, justo en el corazón de Tepito, un barrio ubicado en la colonia Morelos, al norte del centro histórico, en la alcaldía Cuauhtémoc. Tepito, conocido como el Barrio Bravo, es un lugar tan famoso por sus dificultades como por su resistencia. Es un barrio con una larga historia de pobreza, agitación social y altos índices de criminalidad. Pero también es una cuna de talento, un sitio donde los campeones y los artistas se forjan en el fuego. Rocha fue uno de ellos. Hijo de una costurera y un zapatero, Ricardo pasó su infancia entre el laberinto de calles de Tepito. Nunca intentó ocultar de dónde venía. De hecho, con los años, hablaba cada vez con más franqueza sobre el dolor de ver cómo su comunidad era constantemente etiquetada y despreciada, como si ser de Tepito significara ser un delincuente por naturaleza. Ese tipo de estigmatización nunca le cayó bien. Despertó en él un fuerte sentido de justicia, uno que marcaría su carrera entera. Siempre sostuvo que la violencia en Tepito no era espontánea ni innata. Era el resultado de un abandono sistémico profundo. La sociedad prefería juzgar antes que entender. Y quizás fue ahí donde todo comenzó para él. Rodeado de injusticias y moldeado por el estigma que enfrentaba su gente, Ricardo Rocha no solo creció, despertó, y con ese despertar encontró un propósito: desenmascarar la verdad detrás de las apariencias, desafiar las narrativas fáciles y hablar por quienes no tenían voz. En 1968, Ricardo Rocha se inscribió en la carrera de Administración de Empresas en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Una carrera que nunca llegaría a ejercer realmente, pero cuyo campus se convertiría en el escenario de algo mucho más trascendental. Ese mismo año, México fue sacudido por una ola de protestas estudiantiles. Lo que comenzó como una demanda por libertades democráticas se transformó rápidamente en una crisis nacional. Rocha, con apenas poco más de 20 años, se encontró en el epicentro de uno de los capítulos más brutales y desgarradores de la historia moderna del país: la masacre de Tlatelolco. La tragedia ocurrió el 2 de octubre de 1968, durante un mitin pacífico en la Plaza de las Tres Culturas. El movimiento había iniciado el 22 de julio, impulsado por la represión y brutalidad policíaca. Pero nadie imaginaba la magnitud de la violencia que se desataría esa noche. Mientras los estudiantes se congregaban, unidades del ejército mexicano y un grupo paramilitar conocido como el Batallón Olimpia abrieron fuego. Las cifras oficiales hablaron de 44 muertos, pero otras fuentes estimaron que el número real se acercaba a 300 o incluso 400. Años después, se descubrió que el Batallón Olimpia estaba conformado por miembros del Estado Mayor Presidencial.
El gobierno afirmó que las fuerzas del orden respondieron a una agresión de los estudiantes, pero los sobrevivientes y testigos independientes lo negaron rotundamente, y a partir del año 2000, documentos desclasificados revelaron lo que muchos ya sospechaban. Los tiradores probablemente actuaron por órdenes directas del propio gobierno. Ese único evento no solo dejó heridas imborrables en el país, rompió la confianza del pueblo en sus instituciones y hasta el día de hoy divide la memoria colectiva de México. Para Ricardo Rocha fue un momento que le cambió la vida. Lo vio todo, lo sintió todo, y en medio de ese caos, algo dentro de él se transformó. Desde ese instante, Rocha se volvió un obsesionado con la verdad, la transparencia y con darle voz a aquello que otros querían esconder. Pasaría el resto de su vida persiguiendo los hechos desde todos los ángulos, negándose a aceptar respuestas fáciles. Para lograrlo, comenzó a crear nuevos formatos periodísticos, a romper límites y a abrazar la originalidad en cada paso. Pero en ese entonces, aún era solo un estudiante, un joven sin idea de que acababa de dar el primer paso en el camino que marcaría su legado. A mediados de los años 70, Ricardo Rocha empezaba a encontrar su voz frente a las cámaras. Hacia 1975, incursionó en la televisión con prácticas de oratoria en el Canal 8, parte de Televisión Independiente de México. No era glamoroso, pero fue un comienzo. Y poco a poco, paso a paso, comenzó a abrirse camino en el mundo de los medios. Su gran oportunidad llegó apenas 2 años después, en 1977, cuando viajó a Nicaragua para cubrir la revolución sandinista. Rocha pasó más de 2 meses en el terreno, viviendo la historia, no solo contándola. ¿El resultado? Una oleada de elogios y reconocimiento generalizado. Su trabajo no era solo bueno, era valiente, crudo y sin filtros, y logró que el país pusiera atención. Ese mismo año, hizo otra jugada audaz. Convenció a Emilio Azcárraga Milmo, el poderoso presidente de Televisa, de apoyar un nuevo tipo de contenido televisivo, programación dirigida específicamente a adultos mayores, un público muchas veces ignorado. Al mismo tiempo, comenzó a conducir el noticiero radial Panorama Informativo, un programa que duraría 14 años al aire, con alcance en México, Estados Unidos y Europa. Con la llegada de los años 80, el nombre de Ricardo Rocha empezó a ganar mayor prestigio. Su reputación por ofrecer un periodismo reflexivo y profundo resonaba con el público. En 1984, fue galardonado con el Premio Nacional de Periodismo en la categoría de Entrevista en Televisión, gracias a su trabajo destacado en Televisa. Pero fueron los años 90 los que verdaderamente lo definieron. Esa fue la década en la que Rocha pasó de ser un periodista respetado a convertirse en una leyenda, no solo por su dominio del oficio, sino por la valentía con la que abordaba los temas más delicados y controversiales. Ya fuera entrevistando a políticos poderosos o cubriendo conflictos regionales explosivos, Rocha nunca se echó para atrás. No evitaba las preguntas difíciles. No esquivaba las verdades incómodas. Como corresponsal, se sumergió en algunas de las situaciones más peligrosas y políticamente tensas de América Latina, empujándose al límite una y otra vez. Coraje, claridad y convicción. Esas se convirtieron en sus marcas registradas. Para 1990, Ricardo Rocha ya había consolidado su reputación como uno de los periodistas más valientes de México. Ese año presentó una serie de reportajes revolucionarios desde Guerrero y Chiapas, regiones marcadas por el conflicto, investigaciones que hoy son consideradas referencias obligadas en la historia del periodismo televisivo mexicano. No eran simples historias, eran retratos crudos, sin concesiones, sobre masacres, desplazamientos e injusticia social. Algunos se centraron en la masacre de Aguas Blancas. Otros retrataron el sufrimiento de comunidades indígenas desplazadas por la violencia y el abandono.
El sur del país hervía, y Rocha estaba allí, dando voz a quienes nadie escuchaba. Durante su cobertura en Chiapas, tuvo una oportunidad rara y definitoria en su carrera. Se convirtió en uno de los pocos periodistas que logró entrevistar al subcomandante Marcos, el icónico y enigmático vocero del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN. Fue un momento que demostró la capacidad de Rocha para ganarse la confianza, incluso en los entornos más polarizados y peligrosos. Años después, en 2019, otro momento revelaría algo aún más profundo: su integridad inquebrantable. A pesar de haber sido visto durante años como un aliado cercano del presidente Andrés Manuel López Obrador, e incluso uno de los primeros periodistas en entrevistarlo durante sus campañas de protesta en Tabasco, Ricardo Rocha nunca permitió que la lealtad se interpusiera en el camino de la verdad. Durante una conferencia matutina en mayo de 2019, Rocha hizo lo impensable. Confrontó públicamente y de forma directa al presidente. Se había difundido una lista de periodistas que supuestamente habían recibido pagos del gobierno de Enrique Peña Nieto, bajo el concepto de gastos de comunicación social. El nombre de Ricardo Rocha aparecía allí. Silencio. Frente a las cámaras, Rocha dijo: "Así que permítame decirle, como usted mismo dice, con todo respeto, que algunos de sus colaboradores o no saben leer o están mintiendo con mala intención. Tenga en cuenta que ni los gobiernos anteriores, ni el PAN, ni siquiera el PRI, intentaron desacreditarme. Me etiquetaron como López Obradorista. Y ahora qué curioso, que el López Obradorismo quiera etiquetarme como peñista". La acusación caló hondo, no solo porque amenazaba su reputación, sino porque venía de un gobierno al que alguna vez había defendido y de un presidente al que consideraba su amigo. Rocha se mantuvo firme. Con calma, pero con determinación, continuó: "Creo que tenemos que hablar. Tenemos que aportar. No hay necesidad de pelear o confrontar. Pero lo digo con todo mi corazón. No sé por qué su gobierno me está tratando así. ¿Por qué usted me está tratando así?". Ricardo Rocha entendía el peso de sus palabras y el riesgo de pronunciarlas. Aún así, su confrontación pública con el presidente López Obrador en 2019 no rompió por completo su relación. Incluso después, Rocha continuó criticando ciertas políticas del gobierno cuando lo consideraba necesario. No era de los que se guardaban nada, ni siquiera con amigos en las más altas esferas. Cuando Rocha falleció, López Obrador reaccionó rápidamente, emitiendo un mensaje sincero: "Lamento la muerte de Ricardo Rocha. Fuimos muy buenos amigos. Él me abrió espacios en los medios de comunicación cuando casi todo estaba cerrado para nosotros. Un abrazo a toda su familia". Mientras su vida profesional se desarrollaba frente a las cámaras y titulares, la vida personal de Ricardo Rocha seguía siendo un misterio, y así lo quiso él. A pesar de ser uno de los periodistas más destacados de México, Rocha tenía un código diferente cuando se trataba de su intimidad. Si su labor era revelar la verdad al mundo, su propia verdad era algo que decidió proteger con celo. A lo largo de su vida, se le vinculó románticamente con varias mujeres, y se sabe que se casó más de una vez, aunque la identidad de la mayoría de sus parejas nunca fue revelada públicamente. Lo que sí se sabe es esto: tuvo 4 hijos. 3 de ellos, Jorge Armando, Juan Francisco y Alejandra, nacieron de su relación con la única mujer a la que reconoció públicamente como su esposa, la querida cantante mexicana Guadalupe Pineda. Su 4.º hijo, también llamado Ricardo, fue fruto de una relación que Rocha nunca hizo pública. La identidad de la madre sigue siendo desconocida hasta el día de hoy. Guadalupe Pineda, nacida el 23 de febrero de 1955 en Guadalajara, es una figura entrañable de la música mexicana. Incluso durante su tiempo juntos, ella y Rocha mantuvieron su relación alejada de los reflectores.
Se conocieron en un momento en que ambos se recuperaban de relaciones fallidas, y desde el inicio hicieron un pacto. Su amor sería privado, sin prensa, sin publicidad, sin escándalos. Rocha apoyó la carrera de Guadalupe, ayudando a impulsar su presencia en los medios gracias a sus conexiones. Cuando eventualmente se separaron, lo hicieron con la misma discreción elegante que caracterizó su vida en común. Más tarde, en 1991, surgieron rumores de un romance entre Ricardo Rocha y la actriz Victoria Rufo, pero una vez más, Rocha guardó silencio. No confirmó, no negó, no explicó, y ella tampoco. Incluso después de su separación de Guadalupe, cualquier intento por obtener detalles por parte de Rufo fue en vano. Ya fuera por lealtad a Rocha o por el deseo de cerrar ese capítulo, Rufo simplemente dijo: todo eso ya está olvidado. Sea cual sea la verdad detrás de sus relaciones personales, había algo que no se podía negar. Ricardo Rocha fue un maestro de la discreción. Cuidó su vida privada con la misma intensidad y precisión con la que ejercía el periodismo. Si su misión era desnudar la verdad, su mundo íntimo fue la única historia que nunca permitió que nadie contara. El trabajo siempre fue lo primero. En cada etapa de su vida, su carrera eclipsó todo lo demás. Rocha nunca se detuvo. Construyó una reputación no solo como comentarista brillante, sino como uno de los entrevistadores más agudos y valientes de México. Algunas de sus entrevistas más inolvidables tuvieron como protagonistas a íconos de la cultura como el actor Mauricio Garcés, María Félix, José José y el legendario Juan Gabriel. No eran simples charlas con celebridades. Rocha abordaba cada conversación con profundidad, dignidad y valentía, elevando el periodismo de espectáculos a un nivel reflexivo y profundo. En los años 90, sus entrevistas se volvieron contenido imprescindible, revelando la humanidad detrás de las estrellas. También fue escritor. Rocha fue coautor del libro Yo, corresponsal de guerra, y más adelante publicó Conversaciones para adultos, una colección de diálogos que reflejaban su compromiso de toda la vida con la conversación significativa. En 1997, creó el programa Detrás de la Noticia, que ofrecía una cobertura más íntima y analítica de los hechos noticiosos. Tras cortar lazos con Televisa en 1999, llevó el formato al ámbito independiente, transformándolo en una agencia informativa consolidada, donde permaneció como director. También continuó escribiendo como columnista de El Universal, uno de los periódicos más influyentes de México. A medida que su carrera evolucionaba, Rocha exploraba nuevos espacios creativos. Se unió al programa nocturno Animal Nocturno en TV Azteca, como coanfitrión junto a la actriz y conductora Patricia Yaca. Además, asumió el cargo de director del canal de televisión de la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal. Pero detrás de todos esos logros, su salud empezaba a deteriorarse. Poco después de que se anunciara su fallecimiento, su hijo Jorge Armando Rocha compartió públicamente un retrato íntimo de los últimos días de su padre. Pues sí, estaba enfermo. Lo vi muy delgado. Me preocupé porque lo habían hospitalizado aproximadamente entre 10 y 12 días antes, y estuvo internado como 5 días. Había una acumulación de problemas. Su riñón no funcionaba bien, y su hígado tampoco. Me decía lo mismo que los médicos le decían: mira, tienes que descansar. La semana pasada, cuando lo vi, me mostró algo. Me dijo: tengo que ver esto. Es como una farmacia. Le habían recetado como 35 medicamentos. Caminaba señalando el reloj, indicándome a qué hora le tocaba cada pastilla. Era un hombre muy disciplinado, incluso en eso. Lo vi y me preocupé. Le dije: padre, tienes que descansar. Pero mi papá, por esta vocación y este ritmo, siguió trabajando de todos modos. Incluso mientras su cuerpo se debilitaba, Ricardo Rocha nunca se detuvo. Continuó conduciendo su programa en Radio Fórmula.
que se transmitía diariamente a las 5:30 de la mañana. Sabía lo que pasaba. Entendía que su salud se deterioraba, pero se negó a dejar de trabajar. En las últimas 2 semanas de su vida, las señales eran evidentes. 10 días antes de su muerte, fue hospitalizado. Su cuerpo ya mostraba el desgaste de décadas de entrega implacable al periodismo. Había perdido una cantidad significativa de peso, y su estado ya era delicado. Los médicos descubrieron que tenía una costilla fracturada, una lesión que a su edad requería cuidados extremos. Su estructura ósea era frágil, y su cuerpo necesitaba tiempo, descanso absoluto y vigilancia médica estricta para evitar complicaciones mayores. Pero Rocha había guardado silencio durante demasiado tiempo. No le contó a nadie sobre las molestias en el pecho que venía sintiendo. En vez de eso, se refugió en su trabajo. El periodismo era su ancla, su razón de ser, y aún con su cuerpo debilitado, se aferró a ello con todo lo que tenía. Después de unos días en el hospital, los médicos lograron estabilizarlo, aunque dejaron claro que su estado seguía siendo serio. Le recomendaron reposo absoluto, con la esperanza de que en casa pudiera recuperar algo de paz y energía. Ricardo aceptó, en teoría. Pero quedarse quieto nunca fue parte de su naturaleza. Creía que su cuerpo se repondría con el tiempo. Así que, a pesar de todas las advertencias, regresó a lo que mejor sabía hacer: trabajar. Esa decisión, negarse a parar, fue la que selló su destino. Aunque no se ha emitido un parte oficial sobre la causa de muerte, los más cercanos a él creen que se trató de un infarto fulminante, probablemente causado por complicaciones relacionadas con el deterioro de su hígado. Fue encontrado sin vida en su cama. La voz que guió a México durante décadas de noticias se había silenciado. Su corazón, el mismo que latió incansablemente detrás del micrófono por generaciones, se detuvo en las primeras horas de la madrugada, mientras dormía tranquilamente. Fue un final silencioso para una vida que jamás se detuvo. Un hombre que siempre estuvo persiguiendo la noticia, siempre detrás de la verdad, hasta el último segundo. De alguna manera, fue apropiado. Una partida en paz después de una carrera vivida a toda velocidad. Un contrapeso perfecto al torbellino que fue Ricardo Rocha. Y quizás el primer paso en un nuevo viaje, ese donde finalmente todos descubrimos la verdad última más allá de la vida. Y, como siempre, Ricardo será el primero en llegar, ya haciendo preguntas. Nadie lo dijo mejor que su hijo, Jorge Armando Rocha, quien publicó esta despedida final en redes sociales. Papá, extiende tus alas, fuiste bueno, un hombre muy digno con los mejores valores. Abriste camino cuando el sistema lo tenía cerrado. Dejaste una gran escuela de periodismo. Ayudaste a todos los que se te acercaron. Pronto te alcanzaremos. Te amo. Que Dios te bendiga. Tú siempre estás con él. Pero su vida no estuvo exenta de polémica. En 2018, Ricardo Rocha se convirtió en el centro de la controversia cuando un episodio de una serie de CNN en español, producido durante la ola del Me Too en México, presentó a la comediante Sofía Niño de Rivera relatando un recuerdo inquietante que lo involucraba. Durante el segmento, Sofía describió haberse sentido incómoda durante una entrevista que Rocha le hizo años atrás. Afirmó que él se enfocó más en su apariencia que en su trabajo, que le puso la mano en la cintura y que se le acercó demasiado durante la interacción. Aunque no lo llamó explícitamente acosador sexual, su relato insinuaba un comportamiento inapropiado, lo que generó titulares y reacciones en todos los medios. Un año después, en 2019, Ricardo Rocha presentó una demanda civil por daño moral, no solo contra Sofía, sino también contra CNN y la periodista Carmen Aristegui, alegando que habían dañado su honor y reputación al darle difusión y plataforma a la acusación. Rocha argumentó que Sofía lo había etiquetado falsamente como depredador sexual y que los medios no verificaron sus afirmaciones.
Aunque sus palabras se presentaban como una experiencia personal, Rocha las interpretó como difamatorias. El caso avanzó en el sistema judicial mexicano, y tanto el Tribunal de Primera Instancia como el de Apelaciones fallaron a favor de Rocha, afirmando que los comentarios de Sofía implicaban acoso sexual y habían dañado su imagen pública. Sin embargo, críticos sostuvieron que estas resoluciones se basaban en una premisa falsa, que Sofía alguna vez lo llamó acosador. Sus defensores argumentaron que ella simplemente compartió cómo se sintió en una interacción pasada, algo protegido como expresión personal y no como una acusación legal. Cuando los tribunales determinaron que CNN y Aristegui también debían ser responsables por no haber verificado el relato emocional de Sofía antes de publicarlo, crecieron las preocupaciones. Muchos lo vieron como un precedente peligroso, uno que podía equivaler a censura previa e incluso amenazar la libertad periodística. Rocha falleció en medio del proceso de apelación. Pero como la demanda había sido presentada en vida, el caso fue continuado por sus herederos, quienes decidieron seguir con el proceso mediante amparos. Finalmente, el caso llegó a un tribunal colegiado y la marea comenzó a cambiar. Una de las magistradas, Mariana Gutiérrez, resolvió que Sofía tenía derecho a expresar cómo se sintió. El tribunal reconoció que la entrevista de 2014 no mostraba pruebas claras de acoso, pero más importante aún, que los gestos físicos de Rocha, tocar su espalda o brazo, no podían descartarse como insignificantes ni normalizarse. Otro magistrado, Sandoval, fue más allá al afirmar que los tribunales no debían intentar juzgar la respuesta emocional de alguien ni vigilar los sentimientos. Si Sofía dijo que se sintió incómoda, eso bastaba para validar su testimonio. El tribunal enfatizó que ningún sistema legal debe decidir si una mujer debía o no sentirse vulnerada o incómoda en un momento determinado. En términos legales, esto marcó un reconocimiento importante. Las figuras públicas, como Ricardo Rocha, están sujetas a un estándar dual de protección. Eso significa que deben tolerar un mayor escrutinio público que los ciudadanos comunes, y para reclamar difamación, deben probar que hubo malicia real. Es decir, que la persona que hizo la declaración tenía la intención de dañar. En este caso, el tribunal no encontró tal malicia. Aunque Ricardo Rocha ya no está entre nosotros, su presencia perdura en las historias que contó, en los poderosos a los que desafió y en las incontables vidas que tocó con su incansable búsqueda de la verdad. Su vida no solo se definió por titulares y transmisiones, sino por esos momentos inusuales e inolvidables que lo distinguieron de cualquier otro periodista mexicano. Que descanse en paz.